Buenas noches, compañeras, magíster. Vamos a realizar una pequeña dinámica para comenzar nuestra exposición. Vamos a cantar la canción de la tortuguita. A ver, chicas, vamos a realizar lo que yo les indique, ¿sí? Movemos nuestra cabecita y dice así. La tortuguita mueve la cabeza, Esa. si quita, si bota la pereza. Estire las patitas, a ver. Eso. Afuera, pereza, afuera. Vamos a trabajar de los pies a la A la cama. cabeza. Botamos la pereza. Chao, chao. Muy bien, chicas, gracias. Buenas tardes, magíster. Buenas tardes, compañeras. El día de hoy les vamos a presentar el análisis de datos en las historias de vida. Autores: Sara Costa, Beatriz Bastidas, Estefanía Calvache, Elaine Castillo, Catherine Ceballos, Ángela Chacón, Verónica Chamba, Tania Chasiguano, Cintia Chico y Cristina Chizaguano. Este libro que os vamos a presentar a continuación ha sido un libro que hemos investigado, que nos pareció bastante interesante. Este libro está originalmente en inglés y su nombre es Analysis and Interpretation of Ethnography Data and Mixed Methods Approach. Los autores son Margaret D. LeCompte y Jean J. Senchard. Este libro proporciona una guía detallada para analizar e interpretar los datos etnográficos. Utilizando un enfoque de métodos mixtos, los autores explican cómo combinar diferentes técnicas de recolección de datos como la observación del participante y las entrevistas con el fin de obtener una comprensión más completa y precisa de los fenómenos sociales estudiados. También presentan métodos para analizar y presentar los datos de manera efectiva, incluyendo técnicas de codificación y análisis temático. En resumen, este libro es de gran ayuda para los investigadores que desean profundizar en estos métodos mixtos y también comprender la cultura y la sociedad. Y en nuestro caso, este libro nos pareció interesante porque da muy a profundidad lo que es el análisis de los datos en la historia de vida, pues explica bastante bien. Y pues hemos preparado esta exposición para ustedes con la finalidad de que la puedan apreciar y puedan aprender de ella. Como les comentaba, el libro está en inglés originalmente, pero nosotros nos dimos tiempo de traducir las partes más importantes para nuestra exposición al español y presentarles a ustedes. Disfruten de nuestra exposición. Análisis de las historias de vida. Es un proceso interactivo que implica varias etapas, incluyendo la transcripción, el análisis de contenido y la interpretación. Las historias de vida son relatos detallados de la vida de un individuo y pueden proporcionar información rica y detallada sobre las expresiones y perspectivas de los participantes. Tenemos el objetivo del análisis de historia de vida. Consiste en explicar las informaciones y los significados que ella ofrece, las prácticas y los contextos sociales en los que vive el narrador y los cuales puede estar condicionado las interacciones con otros protagonistas. Teoría fundamentada en el análisis de historia de vida. Análisis. Codificación teórica. La codificación teórica es el principal procedimiento de análisis para construir teoría. En este procedimiento de interpretación tenemos tres procesos, los cuales son: como primero tenemos la codificación abierta, que es el proceso analítico en el cual existe la comparación constante e implica la identificación de temas y patrones en los datos sin imponer categorías preconcebidas. En pocas palabras, es el proceso de abordar el texto con el fin de despojar conceptos, ideas y sentidos. Siguiente de esto, tenemos la codificación axial, que habla de inducción, deducción y que implica la organización de los temas identificados en categorías más amplias. Se denomina axial porque la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría y enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones. Para finalizar esto, tenemos la codificación
selectiva. ¿Qué es la codificación selectiva? Es la relación conceptual y teórica que guardan entre sí los códigos o familias y se concreta la teorización. Lo hace descubriendo patrones y condiciones. En esto, a la vez, esta implica identificación de casos que ejemplifican los temas reconocidos. En esto último ocurre cuando el investigador integra dichas relaciones dentro de un relato que contiene un conjunto de proposiciones. En el análisis de datos narrativos. El análisis narrativo es una forma de investigación cualitativa en la que el investigador se centra en un tema y analiza los datos recogidos a partir de estudios de casos, encuestas, observaciones u otros métodos similares. Los investigadores escriben sus conclusiones, luego las revisan y analizan. Para llevar a cabo un análisis narrativo, los investigadores deben comprender los antecedentes, el entorno y el contexto social y cultural de los sujetos que van a investigar. Esto permite a los investigadores hacerse una mejor idea de lo que los sujetos quieren decir en su narración. Esto es especialmente cierto en las investigaciones ricas en contexto, en las que hay muchas capas ocultas de significado, que solo pueden descubrirse mediante un conocimiento profundo de la cultura o el entorno. Antes de iniciar la investigación narrativa, los investigadores necesitan saber todo lo posible sobre sus sujetos de investigación, entrevistas a los informantes y recogen grandes cantidades de texto, incluso otras fuentes, como la literatura existente y los recuerdos personales. A partir de esta gran base de información, los investigadores eligen unos pocos casos que consideran buenos ejemplos de los que quieren hablar y analizar profundamente. Uso del análisis narrativo. Mediante este enfoque, los investigadores pueden obtener una visión holística de la vida y actividades del sujeto, mostrar lo que motiva a las personas y proporcionar una mejor visión de la sociedad en la que viven. Los sujetos, al permitir a los investigadores ver cómo interactúan los individuos entre sí. Esta investigación puede utilizarse en medicina. Por ejemplo, pueden estudiar cómo los médicos se comunican con sus pacientes durante los cuidados a la final de la vida. El modelo narrativo se ha utilizado para explorar la relación entre la música y el cambio social. La investigación narrativa se utiliza para explorar las diferencias en las emociones que experimentan las distintas generaciones en la sociedad. A través de estos ejemplos de análisis narrativo podemos ver su naturaleza y cómo llena un vacío dejado por otros métodos de investigación. La importancia de la triangulación de datos en el análisis de datos narrativos. Se utilizan múltiples fuentes de datos para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados. En la triangulación de datos puede implicar la comparación de los datos de diferentes participantes, que pueden ser como la comparación de datos de diferentes fuentes o la comparación de datos de diferentes momentos en el tiempo. La triangulación de datos es un procedimiento que disminuye la posibilidad de malos entendidos al producir información redundante durante su recolección de datos, que esclarece de esta manera significados y verifica la respectividad de una observación. Tiene un gran propósito y una finalidad, es la contraposición de varios datos. El tesista es quien realiza la triangulación para posteriormente escribir un análisis del mismo. La triangulación siempre se le ubica al final del análisis de los datos. En el análisis de historias de vida, es importante tener en cuenta la relación entre el investigador y el participante, ya que este lente nos permite comprender o descubrir la complejidad, riqueza, diversidad y singularidad
de las experiencias individuales. Además, invita a explorar los significados profundos que están detrás de cada historia. En un mundo donde las narrativas personales son esenciales para la comprensión humana, esta teoría nos brinda una valiosa herramienta para averiguar las verdades únicas y reveladoras en cada vida. Los investigadores deben ser conscientes de su propia posición y prejuicios y deben trabajar para establecer una relación de confianza con los participantes. La importancia de la teoría fundamentada en el análisis de historia de vida. La teoría fundamentada implica la generación de teorías a partir de los datos. En lugar de imponer teorías preconcebidas en los datos, la teoría fundamentada puede ayudar a los investigadores a identificar patrones y temas en los datos que pueden no haber sido evidentes de otra manera. La teoría fundamentada utiliza series de procedimientos que a través de una introducción genera una teoría explicativa de un determinado fenómeno de estudio. De igual manera, la teoría fundamentada nos permite construir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos. La teoría fundamentada también considera la perspectiva de caso más que variable a casos similares con mucha variable, pero con diferentes respuestas. Son comparados para ver dónde puede encontrarse la clave de las diferencias. De la misma manera, la aportación más relevante de la teoría fundamentada hace referencia al poder explicativo en relación a las diferentes conductas humanas dentro de un determinado campo de estudio. La importancia de la reflexividad durante el análisis de datos narrativos. Se considera importante ya que esto implica la reflexión del investigador sobre sus propias suposiciones y prejuicios durante el análisis e interpretación de datos, ya que tiene como objetivo analizar la historia de vida, en la cual consiste en explicitar las informaciones y los significados que ella ofrece, las prácticas y los contextos sociales en los niveles del narrador, por los cuales puede estar condicionado entre las interacciones con los protagonistas. La presentación de los resultados del análisis de datos narrativos. Es necesario presentar los resultados de manera clara y accesible. Para esto tenemos una técnica que nos ayudará a obtener los resultados del análisis narrativo. Uno de estos es el análisis de contenido narrativo, que se utiliza para analizar y comprender las narrativas de experiencias y eventos a través del análisis de historias, relatos o anécdotas. Los investigadores pueden identificar patrones, temas y conexiones que le permiten hacer inferencias y obtener una mejor comprensión y más profunda de los fenómenos que se está investigando. También tenemos al análisis de la narrativa visual, ya que se enfoca en el estudio y análisis de las imágenes y elementos visuales utilizados en la comunicación, incluyendo a las fotografías, videos, biografías, documentos, cartas, entre otros. A través de esta técnica, los investigadores pueden identificar patrones, temas y conexiones en la narrativa visual, lo que les permite comprender los mensajes subyacentes y la forma en que estos pueden influir en el comportamiento y la percepción de los resultados que se desean obtener. A continuación les vamos a presentar un video en donde se expone un ejemplo para que puedan comprendernos de mejor manera. Interpretar los relatos de vida en un enfoque inductivo. Según Monge 2011, la adición correcta de este método consta en ordenar la información recolectada cronológicamente, reducir reiteraciones, ajustar el estilo oral a la persona entrevistada y, por último, introducir notas que contextualicen otras partes del texto.
Un ejemplo de su aplicación sería el siguiente. El licenciado Juan Pérez se postuló como candidato a ocupar el cargo de comisario de su comunidad. Para ello, antes de las elecciones decidió investigar a fondo a través de la aplicación de entrevistas de profundidad para construir relatos de historias de vida, con la finalidad de conocer bajo qué condiciones viven y han vivido las familias, además de comprender cuáles son las necesidades sociales que se requieren atender para el progreso de la población. Eso con el propósito de formular y dar sustento sólido durante la presentación de sus propuestas y por lo tanto sea apoyado por los habitantes de su comunidad. Mediante la recolección de datos, analizó 10 historias de vida, donde las familias documentaron todas las quejas que ninguno de los comisarios anteriores ha sabido responder. Al mismo tiempo, mencionaron las necesidades que acontecen en el presente. Entonces, Juan llegó a la conclusión que los principales problemas que merecen ser atendidos y gestionados son la mejora de los servicios de salud, el alumbrado público, la inseguridad, la eliminación de los basureros clandestinos y, sobre todo, lo que esperan de un nuevo comisario es que les brinden apoyo igualitario y no por preferencia política. De tal forma, Juan consideró que aplicar esta técnica fue una gran estrategia para conocer tal cual a su pueblo, ya que sostiene que su lugar natal requiere de un representante responsable que de verdad transforme la realidad social y no solo sea para sacar provecho económico. También les vamos a presentar otro ejemplo para que quede un poco más claro. Y bueno, el ejemplo es el siguiente. Supongamos que tenemos una serie de historias de vida de personas mayores que han vivido en una comunidad durante un largo periodo de tiempo. El objetivo del análisis es identificar los factores que han influido en la calidad de vida de estas personas. Bueno, para comenzar se podría utilizar un método de análisis de contenido para examinar las historias de vida y extraer información relevante sobre los factores que han impactado en la calidad de vida. Esto podría incluir información sobre la salud, la familia, la comunidad, la vivienda, el empleo, la educación y otros factores que los participantes mencionen en sus historias. Una vez que se hayan extraído los datos, se pueden utilizar diversas técnicas de análisis de datos para explorar y comprender mejor los patrones y relaciones entre los factores. Por ejemplo, se podría utilizar el análisis de regresión para examinar la relación entre la salud y otros factores como la vivienda y la comunidad. También se podría utilizar las técnicas de análisis de agrupamiento para identificar grupos de participantes con características similares. Y bueno, en resumen, el análisis de datos de historias de vida se puede ser un proceso complejo y multifacético que involucra la recopilación y el análisis de datos cualitativos y también cuantitativos. Cabe mencionar que en nuestro caso, en nuestro proyecto, solo usamos el método cualitativo, pero pues en este ejemplo se utilizarían los dos. Sin embargo, si se realiza correctamente, puede proporcionar información valiosa sobre los factores que influyen en la calidad de vida de las personas y ayudar a informar políticas y programas destinados a mejorar la vida de las personas mayores en la comunidad. Antes de mencionar las conclusiones, se debe considerar algunos aspectos, como por ejemplo, las respuestas deben estar desarrolladas acorde a los objetivos. Si existe una hipótesis, esta debe ser comprobada. Es importante la relación de la teoría y estudios para dar sentido a los datos mediante la reflexión. Tener en cuenta la objetividad y pensamiento crítico. En conclusión, el análisis de datos en las historias de vida es un proceso que incluye algunas etapas como la transcripción, análisis e interpretación. Existen técnicas específicas para la aplicación de la teoría fundamental. Para la interpretación existen distintos tipos de codificación teórica, como por ejemplo, codificación abierta o identificación del tema. La codificación axial hace referencia a la organización y la codificación selectiva se refiere a la identificación de casos. Las historias de vida permiten reconstruir un contexto de una época o comunidad desde una perspectiva interpretativa. Es una técnica cualitativa que nos ayuda a proporcionar la realidad en una narrativa.
Es importante destacar que el análisis de datos narrativos se basa en la interpretación, comprensión de datos. Para poder solventar este análisis se utilizan múltiples fuentes de datos para garantizar validez en el resultado. Es vital establecer una conexión entre el investigador y el participante para identificar patrones y temas no evidentes. Se recomienda utilizar la triangulación de datos y ser reflexivos para obtener una adecuada interpretación y que los resultados sean claros y accesibles. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias.